Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a una nueva edición más de nuestros seminarios online. Mi nombre es Carla Cerrón, formo parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y el día de hoy estaré guiando este seminario sobre Performance Testing. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles por la gran audiencia que vienen teniendo estos espacios desde sus inicios y especialmente por estar presentes el día de hoy. Además, para los que todavía no conocen Bellatrix, quisiera contarles que somos una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. Esta compañía fue fundada en el año 93 en la ciudad de Mendoza, Argentina, y con el tiempo nos fuimos expandiendo por Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima en el año 2011, en Buenos Aires a fines del 2014 y recientemente anunciando la apertura de nuestra cuarta sede en Bogotá, Colombia. Además contamos con oficinas comerciales en California, Florida, Nueva York y Londres. Bueno, para comenzar, me gustaría presentarles a nuestro panelista principal del día de hoy. Él se llama Lee López. Lee, buenas tardes. ¿Te gustaría presentarte? Hola Carla, buenas tardes a todos los que están escuchándonos y viéndonos. Sí, mi nombre es Lee Miguel López. Trabajo aquí en Bellatrix ya desde hace un poco más de 2 años. Pero acumulado experiencia en todo lo que está relacionado al performance testing ya más de 5. He tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos relacionados al tema, no solamente a nivel nacional, sino también fuera, en otros países. He estado involucrado en proyectos de banca, proyectos de e-commerce, he estado involucrado en proyectos de social media, etcétera, ¿no? Básicamente lo que me ha permitido es tener un contexto más general de lo que es este tipo de pruebas. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de banca con clientes estadounidenses y bueno, eso digamos de alguna manera te amplía un poco más el panorama de todo lo que se puede realizar en ese tipo de pruebas, ¿no? Así que lo que voy a hacer básicamente hoy es compartirles un poco de esa experiencia, contarles algunos términos, definiciones, y bueno, responder las preguntas que tengan, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Lee. Bueno, antes de comenzar, quisiera recordarles a todos que pueden realizar todas las preguntas que requieran mediante Twitter, utilizando el hashtag PerformanceTestingBSF. Igual van a encontrar este texto en la parte derecha superior de la pantalla. Y también pueden realizar sus preguntas a través de GoToWebinar mediante la parte de preguntas, que también aparece al lado derecho de la pantalla. Al finalizar el seminario tendremos un pequeño espacio de 15 minutos para poder responder las principales preguntas que vengan, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con el seminario. Ok, gracias, Carla. Bueno, como les comentaba, quiero contarles un poco de qué se trata todo el ambiente de lo que es performance testing. Quiero contarles también un poco de las definiciones, algunas herramientas que pueden utilizar, en qué casos es recomendable realizar este tipo de pruebas, porque vamos a ver que no siempre es recomendable hacerlas por un tema de costo-beneficio, ¿no? ¿Qué alcance tiene este tipo de pruebas? ¿Qué es todo lo que se puede realizar? Cómo está ubicado el performance testing dentro del proyecto de pruebas. Entonces, básicamente les voy a dar algunos tips o algunas recomendaciones para todos aquellos que ya conocen esas pruebas y quieran implementarlas, ¿no?, en su centro de trabajos. Ok, vamos a empezar por lo básico, ¿no?, por la definición. ¿Qué es el performance testing? Básicamente, el performance testing es una prueba no funcional para todos los que están dentro del rubro de QA o del ambiente de desarrollo de software. Existen diferentes tipos de pruebas que se dividen entre pruebas funcionales y no funcionales. Entonces, el performance testing está ubicado dentro del rubro de las pruebas no funcionales. Lo que medimos en el performance testing es, a diferencia de las pruebas funcionales en donde el foco de las pruebas es la aplicación como tal, lo que medimos en este caso es la sincronía entre la aplicación y ambiente, los ambientes de pruebas. Es decir, no solamente medimos lo que es la aplicación como tal, sino cómo se desempeña dentro del ambiente o de los servidores donde está instalado. ¿Ok? Eso es muy importante porque esa dicotomía entre estos dos puntos nos permite dar un resultado más claro de cómo está desempeñándose la aplicación.
¿no? O el sistema. El performance testing como tal no es una prueba en específica, sino que el término performance testing engloba una serie de diferentes pruebas que las vamos a ver más adelante un poquito más de detalle. Yo considero, desde mi punto de vista, que es imprescindible en el ciclo de vida del software. Claro está que vamos a ver en qué casos es recomendable y en qué casos no. Entonces, para los casos en los que sí es recomendable, vamos a ver que ese tipo de pruebas o un sistema, una aplicación no puede salir a producción sin antes haber pasado por ese tipo de pruebas. Y bueno, y para finalizar, solamente recalcarles que el buen performance de una aplicación es una cuestión de percepción, ¿no? O sea, no existe una documentación, no existen estándares que nos digan que cómo debe comportarse una aplicación, ¿no? Sobre todo las aplicaciones web, sino que es un tema más de percepción, dependiendo de cuáles son los criterios que pide el negocio, cuáles son, digamos, las expectativas del usuario final, etcétera, ¿no? Y que la suma, digamos, el performance general de todo tu sistema es la suma del performance individual de cada uno de los módulos que la comprenden, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy probando una aplicación web, entonces, digamos, para yo tener la idea de cómo está el performance de esa aplicación web, voy a tener que primero evaluar el performance de los servidores, por ejemplo, de aplicación, el servidor web, el servidor de base de datos, etcétera, ¿no? Y todos los módulos que estén implicados. Entonces, esa sumatoria del performance individual de cada uno de esos módulos nos va a dar una vista de cómo está el performance del sistema, ¿no? Ok, ahora vamos al siguiente punto. ¿Por qué es importante realizar el performance testing, ¿no? Y aquí vamos a ver un caso bastante conocido por todos, seguramente, que es este juego Pokémon GO que se lanzó el año pasado, que tuvo mucha acogida, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial. Y quise citar este caso porque es un ejemplo emblemático de qué es lo que pasa cuando se libera un sistema a producción sin antes haber realizado quizá una prueba de performance adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? Esta es una publicación oficial de la página Pokémon GO Perú, en donde nos dicen que lo que pasó fue que en general en Latinoamérica los servidores se cayeron debido a la gran demanda que hubo, la gran acogida, ¿no? Todo el mundo se puso a descargar el juego, lo quiso probar, pero al haber tanta demanda, entonces lo que pasó fue que el servicio no quedó fuera de línea, ¿no? No quedó disponible. Entonces, otros ejemplos también particulares pueden ser estos de aquí, que también los he colocado, en donde, bueno, básicamente lo que estoy mostrando es cómo es que sistemas conocidos por nosotros, al menos aquí en Perú, también sufren ese tipo de caídas o, digamos, errores en producción generados justamente por la alta concurrencia. En el caso de una tienda comercial muy conocida, hubo estas campañas de venta masiva que se realizan, ya sea el Cyber Day, el Cyber Monday, otro también para el caso de la TAM, que es para la venta o la reserva, más que todo, de vuelos en línea. Entonces, todo esos problemas, digamos, se pueden soslayar o se pueden, digamos, prevenir con una buena prueba de performance, ¿no? Entonces, en estos casos, vemos que sí es muy importante hacer una prueba previo al pase a la producción. Ahora, hablando un poco ya no de empresas, digamos, medianas, no quiero decir pequeñas, medianas en todo caso, vamos a hablar un poco ya de las empresas de peso, ¿no? De las que sí realmente, digamos, un segundo de diferencia en el tiempo de respuesta de la percepción del usuario sí involucra un beneficio o una pérdida incluso monetaria, ¿no? Estas son páginas o websites muy conocidos que, digamos, que transmiten sus servicios a través de la web, en donde se ve que el tiempo de interacción depende mucho del tiempo de carga total de la aplicación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Netflix, vemos que para Netflix es importantísimo tener un tiempo de carga extremadamente rápido para que los usuarios sientan que el servicio se está realizando de manera adecuada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de WeLake, que es una plataforma e-learning, vemos que también digamos que para ellos es más importante tener o digamos, priorizar la carga antes que el tiempo, ¿no? Bien, entonces, esos son tipos de escenarios. Obviamente, como les dije al inicio, no existe un estándar
de cómo se debe comportar una aplicación, sino depende del tipo de negocio que esta realice, ¿no? O del tipo de negocio que la empresa realice, ¿no? Y esta gráfica creo que nos dice mucho de lo que hay en el mercado actualmente. Ahora, hablando o trasladando el tema de tiempos al costo, ¿no? Porque al final y al cabo, quienes realizan este tipo de pruebas son las empresas, y a las empresas lo que les importa es ganar dinero. Entonces, lo que les decía es cómo traducir este segundo, qué es lo que significa un segundo de tiempo de demora en tu aplicación en términos de dinero, ¿no? ¿Cuánto puedes ganar o cuánto puedes perder con este segundo de demora? Entonces, por ejemplo, haciendo la conversión, esto es una fuente de estadísticas que pude leer en internet. Este tipo, por ejemplo, para algunas aplicaciones, un segundo de demora en una página web significa que es un 7% de pérdida en las personas que realizan o visualizan tu página, ¿no? Por ejemplo, para 3 segundos significa, un segundo significa que hay personas que están realizando compras con los carritos, en el momento de que quieren hacer clic en pagar, simplemente al haber esa demora dejan los carritos, entonces hay ventas que no se realizan, hay reservas de hoteles que no se concretan, hay artículos de noticias que no se leen, etcétera, ¿no? Esto trasladado a términos monetarios puede inclusive llegar a, porque obviamente si tú eres una empresa que vende y al tener un segundo más de demora hay menos personas que van a comprar en tu página web, entonces eso se traduce como menos ventas, ¿no? Y esto se traduce al final, por ejemplo, diariamente se puede traducir como hasta $100.000 de pérdida y 2.5 millones al año, ¿no? Continuamos. Ahora, ya que estamos hablando de segundos, vamos a mostrarles, quiero mostrarles una página, una gráfica donde les indico más o menos cuál es, digamos, el tiempo en el cual podemos situar a nuestra aplicación, ¿no? Dependiendo de qué rango de tiempo de respuesta podemos situar a la aplicación que vamos a probar. Por ejemplo, en el rango de mayor a 15, si mi aplicación se demora más de 15 segundos como respuesta, lo que vamos a ver es que por ejemplo, este tipo de aplicaciones son más conocidas como las aplicaciones que están diseñadas para que el otro usuario realice cosas mientras espera. Por ejemplo, una página de chat, ¿no? En una página de chat lo que tenemos es que yo, por ejemplo, estoy chateando, escribo algo y de repente no estoy muy seguro de si el mensaje fue enviado o no, me pongo a hacer otras cosas y después regreso y veo si el mensaje fue enviado y si fue respondido, ¿no? Entonces, en ese tipo de aplicaciones se puede... En ese tipo de aplicaciones lo que pasa es que el tiempo de respuesta no es tan crítico, ¿no? Entonces, digamos que un tiempo mayor a 15 es razonable para algunos tipos de aplicaciones. Ahora, también existe el rango de los 4 segundos, ¿no? En este caso, las aplicaciones están diseñadas para los usuarios, para que los usuarios no retengan mucha información a corto plazo, ¿no? En donde la memoria a corto plazo juega un papel importante. Otro rango es el rango mayor a los 2 segundos, en donde lo que se ve es básicamente, es que el usuario no se sienta, el usuario está comprometido con las tareas que está realizando, ¿no? Por ejemplo, los pagos con tarjetas, ¿no? Si se ha demostrado que si al momento de realizar un pago con una tarjeta y la aplicación se demora más de 2 segundos sin contestarte, esto puede generar incertidumbre para el cliente, ¿no? Incluso podría el cliente llegar a pensar en cambiarse a otro proveedor de tarjetas si esa tarjeta no le responde en los 2 segundos siguientes. Luego está las aplicaciones que demoran menos de 2 segundos. Y los menos de 2 segundos requieren que requieren que el usuario esté detenidamente y al 100%, o sea, con todos los sentidos en la aplicación, ¿no? El siguiente rango es el rango de lo menor incluso a los segundos, en donde lo que se ve es básicamente, las aplicaciones que están en este rango son aplicaciones que utilizan mucho el tema de las gráficas, por ejemplo AutoCAD, por ejemplo aplicaciones que sean para diseño gráfico, en donde lo que se busca es que el tiempo de respuesta desde yo hacer una acción hasta que la aplicación me conteste sea respondido casi inmediatamente, ¿no? Y aún hay otro rango que es el de los milisegundos,
que ya está básicamente, bueno, corresponde básicamente a interacciones del sistema operativo, de repente, por citar un ejemplo, ¿no? En donde, por ejemplo, yo al hacer clic con el mouse o clic derecho con el mouse, espero que me salga un menú contextual, o yo al hacer Enter, espero que inmediatamente haga un salto de línea, etcétera, ¿no? Entonces, existen aplicaciones que actualmente están dentro de este rango, no solamente en interacciones del sistema operativo. Pero ahora lo que quiero mostrarles es, digamos, hablando específicamente de aplicaciones web, que es, digamos, el 80% del mercado, cuál es el rango en el que se debería estar mi aplicación web. Entonces, en muchas publicaciones, en mucha literatura que he visto, recomiendan que la aplicación web esté siempre dentro del rango de 2 segundos, ¿no? Ya sea los 2 segundos para arriba o los 2 segundos para abajo, que es donde el usuario, digamos, está más comprometido y el usuario actual ya exige o espera que las aplicaciones las respondan de manera rápida, ¿no? Ya no tanto como antes, de repente. Ahora, les comentaba al inicio también acerca de los estándares. Bueno, para hablar de los estándares, primero necesito decirles que en el performance testing no existen estándares. Lo que pasa es que hay estándares para lo que es el testeo del software, estándares de calidad, estándares NMI, estándares ISO 9000, etcétera, ¿no? Probablemente al ser el performance un tipo de prueba, o sea, es una prueba básicamente, podría ajustarse a uno de estos estándares, pero como tal, el performance general, o sea, como proceso de pruebas, no existe un estándar para eso. Entonces, esto es algo muy, muy triste, ¿no? Sin embargo, existe actualmente una manera de llevar, o del buen llevar de las pruebas, ¿no? Por ejemplo, está lo que es el Application Performance Management. Esto de aquí es, digamos, es una serie, es un conjunto de buenas prácticas, es digamos, un manual que nos permite a nosotros llevar a cabo las pruebas de manera adecuada, digamos, de cómo realizar las pruebas, de cómo distribuir los resultados, nos permite cómo analizar la experiencia del usuario, incluso nos da algunos tips de cómo debería estar funcionando la aplicación, ¿no? Entonces, esto es bastante, digamos, como una biblia para todos aquellos que quieran realizar este tipo de pruebas, porque de alguna otra manera nos ayuda a seguir un flujo correcto, ¿no? Y no hacer las pruebas de una manera tan personalizada. Entonces, este es un buen término o un buen concepto para todos aquellos que quieran empezar. Ahora, vamos a la parte de las recomendaciones. ¿Cuándo es recomendable realizar ese tipo de pruebas? Habíamos dicho de que no en todos los casos es recomendable, entonces vamos a ver cuándo sí se recomienda. Por ejemplo, se recomienda, en primer lugar, y bueno, es muy básico decirlo, cuando la aplicación es accedida por muchos usuarios concurrentes, ¿no? Entonces, es importante saber que si mi aplicación o la aplicación que yo estoy probando es accedida solamente por un usuario, de repente es un standalone donde solamente hay 1 o 2 usuarios conectados, entonces hacerle o desplegar un tipo de pruebas de performance no va a ser muy conveniente, porque al final el beneficio no va a ser simplemente, ok, la aplicación funciona bien, pero ¿quiénes se van a ver beneficiados? Solamente 1 o 2 usuarios. Entonces, digamos, en este tipo de casos, cuando la aplicación sí es accedida por usuarios concurrentes, y con mucho más importancia cuando es accedida por muchos o miles o incluso millones de usuarios, entonces sí es importante realizar las pruebas antes. Cuando para nuestra aplicación el tiempo de respuesta es un factor crítico, ¿no? Pueden existir aplicaciones en donde, por ejemplo, les decía, ¿no? Lo del chat, en donde yo diseño una aplicación tipo un chat, en donde yo espero que mis usuarios estén mandándose mensajes, pero no me interesa mucho que los mensajes sean enviados rápidamente, ¿no? O digamos que no es crítico para mi negocio. Entonces, si la aplicación, por el lado contrario, si es una aplicación crítica, por ejemplo, yo me hice un WhatsApp, por seguir el ejemplo de los chats, en donde una persona espera que al momento de que se envíe el mensaje, este mensaje sea enviado, recibido y a la vez sea respondido por otra persona, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, sí es importante hacer ese tipo de pruebas. Cuando nuestro sistema está sobre una arquitectura distribuida, ¿no? Importantísimo, porque de repente si el sistema está solamente en un servidor, simplemente tuneando el servidor o incrementándole más recursos,
ya puedo yo asegurar de que el performance está mejor que antes. Pero si mi sistema está, como ahora ya está, digamos, lo último de tecnología, distribuir toda la infraestructura del sistema que estamos probando, ya sea servidores web, servidores de base de datos, servidores de aplicación. Entonces, en ese caso sí es importante hacer una prueba para detectar cuál de estos nodos podría estar siendo un cuello de botella, cuál de estos debería ser repotenciado. Y también en el caso de que ahora que estamos mucho, o que está de moda mucho el cloud, lo que pasa es que nuestros servidores ya no son servidores físicos y dedicados, que están en un warehouse, ¿no? Lo que pasa ahora es que tenemos hosts que albergan gran cantidad de servidores, ¿no? Por ejemplo, servidores de mi compañía, servidores de otras compañías, que están montados en un mismo fierro, por decirlo, ¿no? En un mismo host. Entonces, en ese caso, si un servidor está montado sobre un ambiente virtualizado y comparte recursos con otros servidores, entonces también es muy importante realizar ese tipo de pruebas. Cuando mi sistema o mi aplicación se va a entregar una nueva versión o un nuevo release, es muy importante porque los cambios que se pueden haber añadido quizá hayan podido realizar o hayan podido incrementar o de repente perjudicar el desempeño de la aplicación. Entonces, antes de hacer un nuevo cambio, o antes de lanzar un nuevo cambio, mejor dicho, es importantísimo hacer pruebas sobre todo a las nuevas funcionalidades, ¿no? Y sobre todo para lo que son aplicaciones e-commerce, antes de hacer campañas de venta, ¿no? Porque al momento de hacer campañas de venta, uno espera que el sistema resista a la alta concurrencia de usuarios que van a estar viendo o comprando en mi sistema, ¿no? Entonces es importantísimo hacer estas pruebas antes de... Ahora, ¿qué cosa es lo que se puede hacer? ¿Cuál es el alcance de estas pruebas, ¿no? Básicamente, lo que se puede hacer es, existe toda una amplia gama de protocolos que se pueden probar, desde los protocolos más conocidos, llámese HTTP, FTP, TCP, hasta los protocolos más, digamos, más escondidos, que son el ISO 8583, que es para lo que tiene que ver con POS y ATMs. Entonces, todo lo que sea, digamos, todos los protocolos utilizados en la industria pueden llegar a ser probados. Entonces, ahora, ¿qué tan fácil es hacer una prueba dependiendo del protocolo que yo utilice? Entonces, ahí sí habría que mirar, ¿no? Quiero, por ejemplo, citarles un ejemplo en donde yo tengo una aplicación que tiene, digamos, todas las transacciones en HTTP, es una aplicación web, y por ahí que tiene una o dos subidas de archivos por FTP, ¿no? Entonces, digamos que existen muchas más herramientas en el mercado para hacer pruebas en HTTP que para hacerlas en FTP. Entonces, tendría yo que analizar si esa subida de archivos implica o no un caso crítico para el negocio. De hacer ese el caso, entonces sí tengo que incluir esas transacciones dentro de mis pruebas. Pero en el caso de que sea una subida de archivos que va de repente por FTP a otro servidor externo, en donde digamos que no tiene ningún recurso compartido ni nada por el estilo, entonces de repente yo podría obviarla, ¿no? Y solamente probar HTTP, que es, digamos, lo más conocido y lo más comercial. Otra cosa, aparte del protocolo que yo puedo emular, es todos digamos, las tecnologías que se pueden monitorear, ¿no? En cuestión de ambientes. Existen programas que monitorean servidores de aplicación, servidores de base de datos, servidores web, que monitorean cómo está el consumo del ancho de banda, que monitorean cómo está, incluso el mismo sistema operativo, cómo el sistema operativo maneja los recursos, ¿no? Entonces, para esto sí existe una amplia gama de herramientas en el mercado que lo pueden hacer. Muchas de ellas son de paga, de hecho hay muy pocas que no lo son. Pero otra vez lo que importa aquí es el costo-beneficio, ¿no? Si tengo un par de servidores nada más, de repente podría hacer el monitoreo manualmente yo, ¿no? Por ejemplo, si son Linux, podría yo correr un par de stats para que simplemente me importen cómo está el estado de los servidores. Pero si yo tengo una amplia gama de servidores, tengo una granja completa, entonces lo que sí necesito sería una herramienta que me permita ver de manera centralizada cómo está el estado de todos ellos y que me lance alertas en el caso de que alguno de ellos esté teniendo algún desempeño fuera de lo normal, fuera de lo común.
Bueno, y básicamente a la par del monitoreo también lo que me permiten estas herramientas es exportar y correlacionar los resultados para poder encontrar posibles cuellos de botella, ¿no? Y esto, bueno, obviamente me facilita todo lo que es el análisis y el diagnóstico del sistema. Ahora, ¿cómo está situado el performance testing dentro de un proyecto de desarrollo de software? Entonces, aquí quiero decirles que, al igual que, como al ser el performance testing una prueba más, digamos, está englobado dentro del, digamos, dentro de tu proyecto en el plan de pruebas y dentro de tu plan de pruebas como un proyecto, digamos, más pequeño de pruebas de performance. ¿Por qué? Porque al igual que en las pruebas, digamos, manuales, también tiene una serie de etapas que deben ser, digamos, no pueden ser bypasadas porque son muy importantes, sobre todo las etapas iniciales, en donde yo defino cuál es el alcance de mi prueba, yo defino cuáles son los recursos que voy a necesitar para yo llevarla a cabo, en donde defino si hay o no hay data disponible para hacer la prueba, y donde defino qué es lo que voy a probar, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto siempre, tenerlo siempre presente, porque si nosotros nos olvidamos las etapas iniciales y nos ponemos simplemente a crear scripts y a querer ejecutarlos de una vez, entonces podemos pecar de no haber contemplado cosas importantísimas desde el inicio, y al final vamos a quedar con una prueba trunca, ¿no? Que no se pueda realizar. Entonces es muy importante siempre tener esa distribución y visualizar las pruebas de performance como un proyecto pequeño, ¿no? Dentro del proyecto más grande que es el proyecto del plan de pruebas. Ahora, vamos a ver qué es lo que se necesita para poder yo hacer mis pruebas de performance. En primer lugar, y como un mandatorio bien importante, tenemos que asegurarnos de que el código de la aplicación esté terminado y congelado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos hacer, o no es recomendable en todo caso, realizar pruebas durante la etapa de desarrollo. ¿Por qué? Porque la aplicación sufre muchos cambios, ponerle una línea de código más a un método puede significar muchísimo en términos de performance. Nosotros lo que necesitamos para evitar reprocesos y volver a correr pruebas, volver a correr pruebas, digamos, que ya hemos hecho antes, lo que necesitamos es tener la aplicación lista, que nos den un entregable final y empezar a realizar las pruebas sobre ese entregable, ¿no? Y los diagnósticos, darlos para ese número de entregable, ¿no? Eso es muy importante, porque bueno, he visto casos en donde se realizan pruebas durante la etapa de desarrollo y se cae en la trampa del reproceso. Muy importante entonces tener esto bien claro. Y bueno, incluso no solamente el código, sino las pruebas funcionales también ya deberían estar incluso en etapas finales, ¿no? Si no se puede hacer la prueba de performance después de que ya la gente de QA nos haya dicho ya la aplicación está asfixiada, todos los bugs están asfixiados, entonces si no se puede hacer eso, al menos hacerlo en la etapa final, ¿no? Cuando ya la aplicación tenga una estabilidad digamos, sea más estable, ¿no? Ok, y bueno, el ambiente. Ahora, les decía yo, en cuestiones de ambiente, es muy importante que mapeemos cuál es la expectativa del negocio y cuál es la realidad del negocio. Entonces, primero vamos a hablar de la expectativa, ¿no? Vamos a citar un ejemplo en donde esta es la expectativa de mi negocio, ¿no? Así es como el negocio se ve en producción, en donde hay un balanceador físico, tenemos balanceadores lógicos, que ahí tenemos servidores de web, tenemos servidores de aplicación, servidores de base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el sistema como está en producción, y ahora y nos piden a nosotros que hagamos una prueba de performance de ese ambiente. Entonces, tenemos que ver cuál es la realidad, digamos, que tenemos nosotros para probar. Y muchas veces, tristemente tengo que decirlo, la realidad de nuestro ambiente de pruebas es esta, ¿no? Es una laptop, nada más. Nos dicen, ok, haz una prueba de performance y lo que nos entregan es una laptop, ¿no? Encima con Windows todavía. Entonces, ese es el problema, que no se visualiza o no se tiene claro cuál va a ser el alcance total de qué es lo que se quiere probar, y entonces los recursos que nos dan son recursos muy limitados. Ahora vamos a ver cómo debería ser el deber ser, ¿no? Cómo deberíamos planear nosotros nuestro ambiente de pruebas. Ojo que aquí estamos hablando del ambiente de pruebas, no del ambiente del sistema donde está instalado, el ambiente de pruebas. Entonces, esta es una gráfica tomada de una herramienta muy conocida, muy comercial, en donde nos permite visualizar
cómo es que debería tenerse un ambiente de pruebas, ¿no? De repente no similar, pero acercándose un poco, ¿no? ¿Cómo funciona? Ok, deberíamos tener por lo menos un controlador que maneje unos inyectores de carga, ¿no? Los inyectores de carga son los que generan la transaccionabilidad, es decir, los que emulan el comportamiento de los usuarios. Entonces, ahora con la nueva tecnología existen agentes de carga que son, ya no son, digamos, no necesitas un servidor físico, sino que lo puedes lanzar desde la nube, que desde mi punto de vista es una prueba más real, porque al final todos los usuarios nos conectamos desde Internet y lo que hacemos es entrar a un servidor, bueno, a muchos servidores en realidad, y direccionarnos desde la nube hacia el servidor que estamos probando. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos emuladores de carga o estos generadores de carga? Lo que hacen es simplemente emular lo que hace el usuario, ¿no? Cómo el usuario utiliza la aplicación. Por ejemplo, llámese una aplicación móvil que está hecha para tablets, para teléfonos, puede emular todo lo que es el browser del Internet, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos, digamos, estos emuladores multiplican por miles, por cientos, miles o incluso millones de transacciones y todas van apuntadas hacia los servidores que vamos a probar, ¿no? Ahora, los servidores que vamos a probar, bueno, hasta aquí nada más no queda la cosa, ¿no? Porque esa es la parte, digamos, de la generación de carga. Entonces yo ya estoy generando la carga, pero ahora necesito saber qué es lo que está pasando detrás, porque no solamente la parte de nuestro trabajo es generar la carga y tumbarlo en los servidores, sino tenemos que saber qué es lo que está pasando detrás. Y para eso deberíamos tener agentes de monitoreo instalados en cada uno de los servidores que vamos a monitorear para que nos digan cuál es el comportamiento de estos servidores, ¿no? Así yo puedo generar la carga y visualizar qué es lo que está pasando por detrás. Ahora, en el caso de esta herramienta, bueno, es una muy buena herramienta, de hecho, porque nos permite, en una sola pantalla podemos ver cómo se está generando la carga, es decir, cómo se está simulando las transacciones que quiero, y a la vez también puedo ver cómo se están comportando los servidores, ¿no? Todo esto de manera centralizada y en vivo, ¿no? O sea, durante la prueba en caliente, lo que se denomina. Entonces, esta, digamos, es la figura general de cómo debe funcionar, pues, un ambiente de pruebas. O cómo debe estar configurado un ambiente de pruebas en todo caso. Ok, ya que hablamos del ambiente de pruebas, ahora vamos a hablar del siguiente punto, que es definir objetivos realistas, ¿no? Es muy importante esto, porque como les decía al inicio, a veces nos piden que hagamos mil maravillas o que probemos todo el sistema y al final no tenemos los recursos para hacerlo. O nos piden, por ejemplo, que mi sistema tiene que responder en un segundo, ¿no? Y yo quiero que responda en un segundo porque así lo dice el negocio y ya verás lo que hacen ustedes, pero eso lo tienen que cumplir. Entonces, esto, hay que tener muy en claro cuáles van a ser los objetivos a probarse, ¿no? Por ejemplo, definir muy bien todo lo que son los acuerdos de servicio, definir cuáles van a ser los puntos críticos que vamos a probar, por ejemplo, que el nivel del CPU no pase un cierto porcentaje o que el nivel de la memoria se mantenga en cierto indicador, o que el tiempo de respuesta, digamos, no sobrepase los 5 o 10 segundos, etc. Todos esos objetivos los tenemos que tener bien claros y bien mapeados antes de realizar la prueba, para que al momento de realizarla podamos hacer una comparación entre lo que se esperaba y lo que se obtuvo después de la prueba, ¿no? Ese es un punto muy importante. Ahora, la parte más, digamos, más conocida, no sé si importante, la parte más conocida de las pruebas de performance es la generación de los scripts, justamente, ¿no? Para emular las transacciones. Entonces aquí quiero entrar un poquito en detalle de la generación del scripting, porque quiero mostrarles, digamos, en qué consiste, ¿no?, el scripting para las pruebas de performance. A los que tienen conocimiento de automatización saben que lo que busca el scripting utilizado en pruebas es básicamente emular el comportamiento del humano, ¿no? Hacer que la máquina haga lo que hace el humano. Y para performance también es lo mismo, ¿no? Buscamos que el scripting sea lo más parecido al comportamiento del usuario final de nuestra aplicación. Tengan muy en cuenta que en performance probamos, hacemos la emulación de que hay muchas personas conectadas y no todas las personas tienen la misma, la misma facilidad para acceder a una aplicación que otras. Por ejemplo, podríamos tener usuarios que son jóvenes, que son usuarios que ya han nacido prácticamente con la tecnología, que para ellos es muy fácil transaccionar hablemos, por ejemplo, en concreto de una banca por internet, ¿no?
Entonces, para ellos es muy fácil hacer una transferencia o pedir una visualización de estado de crédito, etc. Y lo hacen muy rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, para un usuario que ya es un usuario mayor, digamos, ese usuario lo va a hacer de manera más lenta, ¿no? De repente no va a digitar tan rápido o no va a escribir tan rápido. Entonces, nuestra prueba tiene que contemplar esa población de usuarios que existe. Es muy importante porque así vamos a hacer una prueba más realista, que es lo que se quiere. Y para que nuestra prueba sea más realista, existen muchos artilugios que podemos utilizar para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, los tiempos de pensado son muy importantes porque esto nos va a permitir que, lo que les decía, ¿no? Un usuario joven ingresa a la aplicación y transacciona mucho más rápido que un usuario un poco mayor. Entonces, si yo le pongo un tiempo de pensado en un rango de tiempos para que el programa lo utilice y lo escoja aleatoriamente, entonces con eso estoy, digamos, simulando un segmento de la población más adecuado, ¿no? Y de la misma manera los delays. Por ejemplo, yo al momento de ingresar a ver mi estado de cuentas, yo no ingreso a ver el estado de cuentas y automáticamente hago otra cosa, sino yo ingreso a ver el estado de cuentas y lo que hago es me pongo a leer, me tomo un tiempo para leer y para ver qué es lo que está pasando. Entonces, ese tiempo de lectura, digamos, podríamos simularlo con un delay, ¿no? Condicionales, porque los usuarios, es muy importante entender que ellos no solamente tienen un flujo, o sea, ellos no siguen el mismo flujo que sigue nuestro caso de prueba, ¿no? Que es entrar, loguearse, ver estado de cuenta y salir, ¿no? Sino que ellos entran, ven el estado de cuenta, probablemente vean algo que esté fuera de lo que ellos han realizado y empiezan a ver el detalle o empiezan a, no sé, hacer otro tipo de consultas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tener estas condicionales, ¿no? Es prácticamente vital para un script tener una condicional. Los loops, porque por ejemplo hay usuarios que, yo por ejemplo me considero un usuario que veo siempre el detalle de cada uno de mis movimientos, ¿no? Entonces no voy a crear yo un script que entre a cada uno de los movimientos, sería algo muy loco. Entonces simplemente genero un request y a ese request lo parametrizo de tal manera que poniéndolo dentro de un loop, ya yo hago que él visualice todos los detalles del estado de cuenta solamente con una sola petición nada más. Los assertions también es una parte muy importante porque lo que me permite es identificar cuándo hay un error y de esa manera truncar, digamos, la ejecución del script o terminar la prueba incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy un usuario que está dentro de la banca por internet y de pronto veo un error que me dice, ok, su sesión ha caducado, por favor, contáctese con el administrador. Yo no sigo realizando las peticiones porque ya la aplicación no me lo permite. Entonces, el script tiene que hacer justamente lo mismo. Si encuentra un error o algo atípico que tú no has planeado durante la prueba o durante el diseño, entonces lo que tiene que hacer es terminar la sesión, ingresar una nueva o incluso terminar la prueba, como les digo, ¿no? Es muy importante. Pueden ser las asserciones por el tipo de HTTP, el código, o puede ser por un texto que viene en el response o por un tiempo, ¿no? Por ejemplo, si el request se demora más de 60 segundos en llegar, entonces lo cancelo y le digo que me lo reporte como un error, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también se puede hacer en el scripting de performance. Y los managers, que es ya, digamos, la metadata del script que nos permite configurar el script de tal manera que realice lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Para que maneje cookies, para que maneje caché, etcétera, ¿no? Sobre todo para lo que son aplicaciones web, ¿no? Y el REST, que es sumamente importante para obtener datos de la respuesta de nuestras peticiones anteriores. Y básicamente así es como se ve un script de pruebas. Eso lo tomé un screenshot de una herramienta también que es bastante conocida, donde vemos todos estos elementos, de repente no todos, pero de una manera nos permite visualizar cómo es un script de pruebas, ¿no? Que tiene la metadata, tiene, digamos, la parte de configuraciones del script como tal para que se alimente de datos, para que el script consuma datos de entrada. Tiene una parte, el nombre de la prueba, el nombre del caso, perdón. Tiene los pasos iniciales antes de realizar la prueba, digamos un logueo, ¿no? Que es un paso inicial que lo hacen todos los scripts. La parte principal, que es lo que voy a probar, en este caso hay dos protocolos, el HTTP y el SOAP. Cada una de ellas, como pueden ver, tiene un assertion que es muy importante, ya sea por el tipo del código que viene o alguna palabra dentro del response, y digamos, los visualizadores que me permiten a mí ver cómo se está desempeñando el script durante la ejecución, ¿no? Yo puedo ver de esa manera si el script está fallando, si el script tiene algún tipo de error que yo no he identificado al inicio, etcétera, ¿no?
Bueno, básicamente así es como se ve un script de pruebas. Ahora, hablando de herramientas de software, para hacer scripting existen diferentes tipos de software en el mercado, ¿no? Yo he colocado algunos nada más que son, digamos, no sé si los más conocidos, pero digamos, al menos con los que yo he tenido más experiencia. El JMeter, que es un software libre, ¿no? Creo que de esta lista el único open source. Después también tenemos de diferentes fabricantes, como son de IBM, de HP, etcétera, ¿no? Entonces, para cada tipo de scripting que quieras realizar y sobre todo para cada protocolo que quieras probar, existen diferentes tipos de herramientas. Ok, ya hablamos un poco del scripting. Ahora vamos a ver otra parte importante que es la data de prueba. La data de prueba, y les puse que prácticamente es la parte más importante, no sé, del performance testing, porque muchos proyectos, bueno, he visto que hay muchos proyectos que fracasan solamente por este ítem, por no haber contemplado desde el inicio toda la cantidad de data que se debe utilizar o que se necesita para hacer estas pruebas. ¿Por qué? Porque al ser esta una prueba masiva, necesitamos generar un set de datos que se ajuste a la necesidad que yo quiero probar. Si yo quiero emular 1000 usuarios, entonces, por ende, voy a necesitar 1000 cuentas de usuario. Voy a necesitar, si es una aplicación bancaria, voy a necesitar de repente 1000 tarjetas o 1000 cuentas de ahorro y 1000 cuentas corrientes, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de data yo la tengo que mapear desde el inicio, cuando yo hago la definición del alcance de mi prueba, para ir solicitándola ya desde el inicio, ¿no? Y no esperar que llegue la etapa de ejecución para recién solicitarla porque se va a hacer un cuello de botella enorme. Ahora, para la generación de data, al ser esto un proceso, pues, digamos, muy repetitivo, generar 1000 datos no es algo sencillo. Entonces, podemos ayudarnos de herramientas o incluso de la misma automatización de pruebas para poder hacer este proceso tan engorroso y hacerlo, digamos, de manera automática, ¿no? Ya no invertir tanto tiempo en ello. Me ha tocado, por ejemplo, proyectos en donde con la gente de automatización nos hemos sentado y hemos dicho que el proceso para generar un dato es inmensamente grande, entonces lo que necesito es que automaticemos el proceso y que se genere datos masivamente, ¿no? Entonces ahí siempre se puede dar una mano con otros equipos también. Ok, ahora vamos a la parte de la ejecución de pruebas, ¿no? Ahora que ya he definido bien, o bueno, me han entregado el código y ya está el código listo para probar, ya definí cuál es mi ambiente de pruebas, ya sé cuáles son mis objetivos, qué es lo que yo voy a probar, ya tengo mis scripts creados y ya tengo mi data de prueba, entonces ya estoy listo para empezar con la ejecución. Y con la ejecución ya estoy listo también para tumbarme el sistema, ¿no? Como ven en esta imagen donde ya, digamos, es el preámbulo de lo que se viene después, ¿no? Iniciar la ejecución de pruebas para ver si los servidores se caen o no. Entonces, como les dije al inicio, la etapa de pruebas es una etapa muy importante. Bueno, en el performance testing no existe una sola prueba de performance, existen N casos o N tipos de pruebas. Estas son solamente algunas de todas las pruebas que pueden encontrar en Internet. Existen diferentes tipos de pruebas. De hecho, todas ellas son muy parecidas en el sentido de que, digamos, se utilizan los scripts, se generan, necesito datos para probar, apunto hacia un servidor, etcétera, ¿no? Pero cada una de ellas, digamos, tiene una particularidad o tiene ese nombre porque busca probar algo en particular, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un poco del detalle de las más conocidas solamente, ¿no? Porque si no, no terminaríamos nunca. Y la más conocida de todas es de lejos la prueba de carga, ¿no? Una prueba de carga lo que me permite responder me permite responder la pregunta de si estoy bien o no, si mi aplicación está bien o no. Esa es la primera pregunta que se hacen todos los usuarios o dueños del negocio. Entonces dicen, ok, ¿la aplicación pasa o no pasa? Entonces, hacer una prueba de carga me va a poder permitir resolver esa pregunta. En una prueba de carga lo que yo hago es simular las condiciones esperadas. Es decir, yo transacciono, hago la misma transaccionabilidad que un sistema mundial común y corriente, ¿no? Solamente se prueban los casos importantes o los casos críticos para el negocio y se mide el rendimiento global, ¿no? No se detalla, digamos, especialmente en uno que otro servidor, sino se ve el performance en general. Y en este caso, los SLAs o los acuerdos
están definidos por el negocio, ¿no? El negocio es el que dice, ok, vamos a poner esos SLAs, es donde yo elaboro un checklist y digo, ok, CPU a tanto por ciento, memoria a tanto por ciento, tiempo de respuesta a tanto por ciento. Y al momento de hacer mi prueba de carga, yo comparo esos resultados con los SLAs que me definieron al inicio, y si está ok, entonces cumple con los criterios que me plantearon al inicio. Esa es la prueba más conocida. Ahora, vamos con la prueba de escalabilidad. Si yo ya determiné que mi aplicación que pasó la prueba de carga, entonces ahora la siguiente pregunta que yo quiero saber como dueño de negocio es, con esa misma versión de la aplicación y con ese mismo ambiente donde está instalada, quiero saber hasta cuánto más yo puedo crecer, ¿no? Entonces, lo que me permite esta prueba de escalabilidad es medir, digamos, hasta cuánto más yo podría crecer dependiendo del tipo de sistema que sea, obviamente, ¿no? Siguiendo con el ejemplo bancario, por ejemplo, una entidad bancaria quiere poner una nueva oficina, por ejemplo, en provincias. Y ahora yo voy a utilizar el mismo sistema que está alojado en el mismo ambiente, pero quiero saber si al momento de yo abrir mi nueva oficina, el sistema se va a mantener igual o el performance se va a ver disminuido. Entonces, para responder esa pregunta necesito una prueba de escalabilidad, ¿no? Y en este caso los SLAs pueden cambiar porque obviamente ya si al inicio me dijeron que el tiempo de respuesta no podía sobrepasar los 5 segundos, ya ahora después de hacer esta escalabilidad en el negocio, de repente podría cambiar, ¿no? Y me dicen, ok, si está en 6 o 7 segundos, está ok, no pasa nada, ¿no? Entonces, es muy importante esta prueba también para algunos negocios, ¿no? De repente no para todos. Una prueba de rendimiento o SOC test también es bastante conocida y esta, por ejemplo, tiene como peculiaridad medir una cosa que es la memoria de la aplicación, ¿no? Nos permite ver el diagnóstico de la memoria porque así podemos saber si esta va a poder soportar la aplicación corriendo durante su etapa de producción, porque sabrán que, bueno, obviamente la aplicación en producción no es que la prenden en la mañana y la apagan en la noche, sino que está continuamente encendida. Entonces, lo que hacemos aquí es realizar básicamente una prueba de carga, pero por un tiempo más prolongado, ¿no? Que puede durar desde horas hasta días, incluso hasta semanas, ¿no? Por ejemplo, he participado en un proyecto en donde sí tuvimos que hacer una prueba, dejamos los scripts corriendo, por ejemplo, un lunes y regresamos como que al siguiente lunes a ver cómo, bueno, monitoreándolo obviamente diariamente, y los apagamos dentro de una semana, ¿no? Y bueno, ese tipo de pruebas también se realizan básicamente para medir cómo es que está trabajando el garbage collector o para medir el diagnóstico de la memoria, ¿no? Si hay algún tipo de starvation. Muy importante también para sistemas web. Y bueno, y otra prueba también bastante conocida es la prueba de estrés, ¿no? Muchos confunden las pruebas de performance y las engloban como si fueran pruebas de estrés. Pero bueno, ya estamos viendo de que no es así. La prueba de estrés es un tipo particular de prueba en donde lo que se busca probar es una condición inesperada, básicamente, ¿no? O sea, a diferencia de la prueba de carga, en donde yo pruebo hago un caso de prueba tipo del negocio, que represente el día a día de mi operación del negocio, aquí lo que hago es probar algo que no va a pasar, ¿no? De repente inyectar una carga mucho más alta de usuarios o disminuir el tiempo o eliminar el tiempo de pensado, de eliminar cualquier tipo de delay y dispararle a la aplicación de tal manera que la aplicación se caiga. Porque lo que busca esta prueba es que la aplicación se caiga y yo pueda saber qué es lo que va a pasar cuando la aplicación se va a caer. ¿Por qué? Porque así voy a saber en dónde estoy débil, ¿no? Por ejemplo, si yo le disparo mucho a una aplicación, yo no sé si lo primero que se va a caer es el servidor de aplicaciones, o el servidor web, o el servidor de base de datos. Entonces, si yo quiero saber eso, es muy importante realizar esta prueba para que yo pueda elaborar mi continuidad de negocio, ¿no? El BCP, por si acaso, no es el banco, sino es el Business Continuity Process, que lo que busca básicamente es tener un plan de contingencia en el caso de que el negocio o el sistema se caiga, ¿no? Es muy importante para algunos negocios, de repente para otros no, pero por ejemplo en el caso de aeropuertos, en el caso de hospitales, ¿no? En donde un hospital, por ejemplo, una aplicación que vea el tema de emergencias, si el sistema se cae, yo tengo que poder saber qué es, ya tener una idea si la aplicación se cayó, en dónde se pudo haber caído, ¿no? Y es lo primero que yo voy a reparar, ¿no? O levantar. Bueno, es muy importante sí para algunos negocios. Ahora, otro tipo de pruebas, también, si se le puede llamar tipos de pruebas, bueno, son, digamos, unas técnicas que utilizamos para la realización de las pruebas para que se lleven de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, el smoke testing,
¿no? Importantísimo, porque así yo puedo saber si mi script está corriendo bien, ¿no? El debugging, igual que en código, el script de pruebas también tiene que ser debugueado para saber si está funcionando bien, si está todo ok. El profiling, que también es muy importante porque me permite ver a nivel de código cuál es el desempeño de incluso las clases o incluso hasta los métodos, ¿no? Yo puedo saber a nivel de métodos, a nivel de clases, cuál es el que está generando mayor tiempo, cuál está generando mayor consumo de CPU, de memoria, etcétera, ¿no? Es muy importantísimo, es muy importante cuando son sistemas que están siendo creados, están en plena etapa de desarrollo. Y bueno, y las pruebas de base o los baseline, importantísimas también porque es, digamos, la fotografía inicial, ¿no? En toda etapa experimental siempre tenemos que tener una medida base, ¿no? Digamos, un punto de comparación para que cuando realicemos la prueba ya podamos, el resultado de esa prueba la comparemos con un baseline inicial y saber si el desempeño ha sido mejor o peor, ¿no? Entonces también es importante realizar. Ok, continuando, ya hemos realizado la ejecución de nuestra prueba y el siguiente paso es la interpretación de los resultados. Esta parte también es muy importante porque al momento de ejecutar la prueba se genera mucha data, ¿no? Muchos resultados de monitoreo por muchos lados, no solamente de los servidores, sino desde el inyector de carga, de repente del monitoreo de la red, etcétera, ¿no? Entonces, esa interpretación de los resultados es muy importante. Y la única manera de llevarla a cabo de manera correcta es con la experiencia, ¿no? O sea, ya si una vez tuviste problemas correlacionando tantos datos de tantos servidores, entonces el siguiente paso podría, si tienes una oportunidad de hacerlo, de repente utilizar ya un sistema que lo haga por ti, ¿no? Para evitarte ese problema. O de repente si tuviste problemas con una herramienta, pensar en cambiar a otra, ¿no? Etcétera. Entonces es muy importante esa etapa porque de esa manera nosotros vamos a poder saber cuál es el desempeño de la aplicación y dar un reporte más acercado a la realidad, ¿no? Para esto, como les digo, existen diferentes tipos de herramientas en el mercado. Prácticamente todas son de paga, por no decir todas. Bueno, existen herramientas para diferentes tipos de tecnologías, para herramientas que están dedicadas a medir performance solamente de base de datos, por ejemplo, de Oracle o de SQL, herramientas que están dedicadas solamente a lo que son sistemas operativos, en el caso de Patrol, o para medir también servidores de aplicación, medir estadísticas, o medir incluso a nivel de código, también por ejemplo en el caso de Dynatrace, ¿no? Que te permite ver a nivel de código, digamos, un poco más de detalle, un poco más de acercamiento hacia la aplicación como tal, ¿no? Y bueno, la etapa final, ya después de la interpretación de los resultados, viene a ser el resumen o la entrega de la aplicación. O sea, al ser un proyecto de pruebas, necesito de todas maneras pasar por la etapa de entrega, la etapa final, la etapa de cierre. Que es una parte un poco engorrosa porque es donde nos toca documentar todo lo que hicimos, todo lo que vimos, todo lo que probamos. Pero para esto yo les recomendaría que tengan muy en claro cuál es el público al que se van a dirigir, ¿no? Porque si el público al que se dirigen de repente solamente son usuarios o son dueños del negocio, entonces un informe ejecutivo estaría bien, ¿no? Simplemente resumiendo qué fue lo que pasó, qué fue lo que se probó y cuál va a ser el impacto que va a tener para el negocio, ¿no? Bastará con eso. Pero, por ejemplo, si la audiencia que yo tengo es una audiencia más técnica, de repente, no sé, líderes o jefes de sistemas o jefes de soporte, entonces ahí tendría que darle un poco más de detalle de cómo se comportan los servidores, cómo se comporta, cuál fue el uso, por ejemplo, el CPU, el uso de la memoria, cuál fue el consumo de ancho de banda, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tener en claro a qué público se dirigen y dependiendo de eso realizar un informe más acercado a la realidad. Porque de esa manera ya nos evita a nosotros generar unos documentos pues, inmensos, plasmamos todo lo que hicimos en las pruebas y al final pues nadie lo termina leyendo, ¿no? Y bueno, básicamente eso es todo lo que ustedes necesitan para hacer sus pruebas, para que las puedan iniciar. Y bueno, nada, si tienen alguna pregunta ahora, sería bueno que la hagan. Muchas gracias, Lee, por la presentación. Recuerden a todos que pueden enviarnos sus preguntas mediante Twitter por el hashtag Performance Testing BSF o bueno, por la aplicación que está aquí. Bien, vamos a comenzar respondiendo algunas preguntas, algunas que llegaron con el registro de ustedes. La primera es, si jamás se ha hecho, ¿cómo empezar las pruebas de performance para ERP y aplicaciones móviles?
Ok. Bueno, básicamente no importa tanto digamos, el sistema que se quiere probar, toda la etapa de pruebas va a ser la misma, ¿no? Ahora, si es para un RP, ahora entiendo yo que la mayoría de los RP son RPs de tipo web, entonces hacer una prueba de RP es hacer una prueba web, básicamente, ¿no? Probar, digamos, vamos a necesitar la misma herramienta, vamos a necesitar de repente, en el caso de que sea un RP muy usado, que tenga muchos usuarios, entonces de repente ver la posibilidad de tener licencias que nos permitan hacer una ejecución con esa cantidad de usuarios, ¿no? Para el caso de móviles, sí, ahí sí existen herramientas que nos permiten emular el comportamiento, o digamos, emular la transaccionabilidad desde el móvil. Entonces, así como existe el Record and Play para los browsers, también existe un Record and Play para los móviles. Y hay aplicaciones que nos permiten, por ejemplo, hacerlo de manera directa, ¿no? En otros casos, obviamente esas son las aplicaciones que cuestan más. En otros casos, si hay mucho presupuesto, podemos utilizar el viejo, bueno, la vieja técnica del man in the middle, que es colocar un proxy intermedio que me lea todas las peticiones web y que yo a todas esas peticiones web las proceso o las convierto en un script de pruebas. Entonces, sí, básicamente es validar cuál es mi alcance y dependiendo de eso, ver en el mercado cuál es la posibilidad que existe para replicar ese protocolo. Bien, han llegado algunas preguntas mediante la aplicación de acá de GoToWebinar. Ok, la parte del loop no se entendió bien. Ok, la voy a explicar un poco mejor. Les citaba yo el ejemplo de una aplicación web. Entonces todos, me imagino que han entrado alguna vez a cualquiera de estos bancos que tienen aplicaciones por internet. Entonces, imagínense que tengamos un detalle de cuentas, ¿no? Y en ese detalle de cuentas, yo tengo que hacer clic a cada uno de los detalles, que son, digamos, 10 detalles, y yo tengo que hacerle clic a los 10 detalles para yo poder ver cuál es, digamos, el monto que se consumió o lo que quedó, etc. Entonces, lo que no es dable es que nuestro script tenga, para hacer esa emulación, tenga 10 diferentes requests para hacer la prueba. Bastaría solamente con uno y que a ese request lo parametricemos de tal manera que mediante variables podamos nosotros decirle que ingrese al primero, luego que ingrese al segundo y luego que ingrese al tercero. ¿Ok? Entonces, al tener ya solamente un script, este script lo tenemos que poner dentro de un loop o un bucle. Diferentes tipos de herramientas ofrecen diferentes tipos de bucles también, ¿no? Existen los bucles donde yo le digo, repítete cierta cantidad de veces. Existen bucles que funcionan como un while, en donde yo le digo, repítete si en caso de que pase esto, ¿no? O existen bucles también que son dependiendo de cuál es la cantidad de datos que existe en una estructura, ¿no? Por ejemplo, si mi estructura tiene 5 datos, entonces haz un bucle de esos 5 para que lean, para ejecutar esa petición 5 veces, ¿no? Entonces es muy parecido a lo que pasa en programación y de hecho casi todas las herramientas utilizan diferentes tipos de bucles, así que no es muy, digamos, un tema muy desconocido. Perfecto. ¿Hay otras preguntas? Ok, eso también aplica para sistemas alojados en cloud. ¿Qué consideraciones hay que tener? Sí, claro, sobre todo, como vimos, es muy importante realizar ese tipo de pruebas o recomendarlas para los sistemas que están alojados en el cloud. Porque en este tipo de aplicaciones nosotros sabemos de que los servidores que utilizamos están compartiendo recursos con otros servidores. Entonces, sí, es bastante importante para todos los sistemas alojados en el cloud. ¿Y qué consideraciones hay que tener? Bueno, básicamente, si podemos realizar una prueba en donde todos los servicios que estamos probando están apuntando a los servidores compartidos, entonces es importante tenerlo en cuenta. Déjame plasmártelo como un ejemplo. Entonces, tenemos un sistema, volviendo al tema mobile, unos servidores que están, digamos, los servidores que soportan la aplicación móvil. Y también a la par que funciona la banca por teléfono, también funciona la banca por internet, ¿no? Que es otra aplicación montada en otros servidores. Entonces, si yo identifico de que los servidores para la banca por teléfono están alojados en el mismo cloud o en el mismo host que los servidores de la banca por internet, entonces mi prueba lo que tiene que contemplar es hacer una ejecución paralela o simultánea
de ambas bancas, ¿no? Ya sea la banca por internet y la banca por teléfono. De esa manera yo me aseguro de que estoy probando un escenario más realista, porque en la vida real los usuarios no solo entran por internet o no solo entran por el teléfono, sino que hacen digamos, un uso masivo desde cualquier plataforma que se les da. Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, yo te recomendaría que en las pruebas incluyas todos los servicios que pueden estar, digamos, apuntando hacia los servidores dentro de ese ambiente compartido. Bien, ¿hay más preguntas? Sí. A ver. ¿Recomiendas hacer test en ambientes de producción? ¿En qué fase o momento o ciclo de vida de un sistema es conveniente ejecutar las pruebas de performance? Ok, el ambiente de pruebas, como les decía, les ponía esas dos fotografías de cómo es el ambiente en producción y cuál es el ambiente que me dan a mí para probar, ¿no? Entonces, es importante, sí, por temas económicos, básicamente, he visto mucho de que los clientes no te entregan un ambiente de performance similar al de producción, ¿no? Es un ambiente de repente de desarrollo, un ambiente de QA, que tiene recursos, menor cantidad de recursos. Entonces, en ese caso, sí es importante realizar estas pruebas de performance en el mismo ambiente de producción. Obviamente, teniendo la salvedad de que toda la data que vas a procesar tiene que ser pues una data encriptada, capeada, etcétera, una data de prueba, y no estamos utilizando data de producción, ¿no? Porque sería inadecuado hacer eso. Y bueno, básicamente estas pruebas se realizan pues los fines de semana, se realizan durante las noches, durante las madrugadas. Todos los que tienen experiencia en performance saben que uno como analista de pruebas de performance tiene que trabajar a veces de madrugada. ¿Sí? En un sistema es conveniente ejecutar pruebas, ¿en qué fase o momento del ciclo de vida? Sí, eso era lo que les decía al inicio, ¿no? En primer lugar, el código tiene que estar congelado, o sea, la etapa de desarrollo tuvo que haber terminado, y es muy recomendable que la etapa de pruebas, si no ha terminado, que esté en las etapas finales, ¿no? Porque de esa manera nos aseguramos de que nos entreguen una aplicación más estable, que no haya tantos bugs y que al final tengamos que estar corrigiendo el script a cada rato porque la aplicación se cae apenas hagamos pues un clic en cualquier sitio. Ok, otra pregunta más. ¿Cómo se puede hacer para poder establecer el alcance de las pruebas a realizar en un sistema de alta demanda? Ok, en los sistemas de alta demanda, básicamente el alcance te lo pone el negocio que vas a probar. Si este negocio es un negocio nuevo, que nunca ha realizado pruebas, entonces es muy importante que con la experiencia que tengas puedas recomendar este tipo de pruebas. Si es de alta demanda, te recomendaría que en primer lugar identifiques cuáles son los casos que son más utilizados, o sea, de este sistema, cuáles, digamos, las transacciones que más se utilizan, que identifiques cuáles son las que son accedidas por la mayor cantidad de usuarios y cuáles son las que representan una mayor criticidad para el negocio, ¿no? Por ejemplo, si vas a probar, si tu sistema de alta demanda al que te refieres es una aplicación bancaria, tienes que probar transacciones de todas maneras, ¿no? O tienes que probar visualización de estados de cuenta de todas maneras. Si es un e-commerce, tienes que probar compra desde carrito de compras de todas maneras, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que tienes que seguir, que la transacción que vas a utilizar sea una transacción crítica para el negocio, que sea una transacción que sea altamente utilizada y que sea accedida por una gran cantidad de, bueno, obviamente de usuarios, ¿no? Ok, otra pregunta. ¿Puedes sugerirme algunas herramientas open source para la ejecución de pruebas de carga a volumen y estrés? Sí, te puedo sugerir una y esa se llama JMeter. JMeter es una de las herramientas más conocidas, es bastante completa, déjame decirte, es una de mis preferidas, porque te permite emular no solamente protocolo HTTP, te permite emular todo tipo de protocolos, es muy amplia la gama que puedes probar. Obviamente tiene sus contras porque al ser un open source tienes que esperar que te liberen una nueva versión, puedes también encontrar bugs en el mismo JMeter, puedes también, tiene muchas deficiencias en el sentido de cómo te pinta la data, porque las herramientas de paga, digamos que te pintan la data más bonito, te ponen gráficos como que más vistosos, más online, que tú puedes presentar esos mismos gráficos como resultados. En cambio en el JMeter no, sino que el JMeter es un poco más rudimentario en ese sentido, en el aspecto visual me refiero, pero es muy poderosa al momento de la ejecución o la emulación de protocolos. Otra pregunta. ¿Ya? ¿Terminamos?
Sí, Okay. sí. Nos hemos extendido un poquito en la parte de preguntas. Muchas gracias, Lee, porque la verdad ha respondido casi todas. Y bueno, las preguntas que quedaron, justo ahorita en las pantallas pueden ver el contacto de Lee, el correo y su usuario de Twitter para que les puedan hacer las preguntas que no se llegaron a contestar. Él está abierto a poder darles más información sobre sus dudas. Y bueno, queremos agradecerles a todas las personas que se sumaron. La verdad ha sido un récord de asistencia. Hemos tenido muchísimas personas que, bueno, lamentablemente no han podido unirse, pero igual van a recibir la información y van a recibir la grabación de este seminario. Recordarles que para una próxima oportunidad la puntualidad es clave. Y bueno, espero que les haya sido muy útil de manera profesional este tema, definitivamente, y esperamos poder abrir de repente una segunda parte sobre esto. Y bueno, quería aprovechar el final de este seminario también para comentarles que estamos lanzando algunas invitaciones para un curso de Angular que se realizará vía online y bueno, estará comenzando el mes de abril. Estas invitaciones estarán lanzando los correos en esta semana y la semana que viene. Y además ir adelantándoles que nuestro próximo seminario web será sobre Secure Coding. Así que espero que les interese y que puedan unirse. Esta semana estaremos lanzando la convocatoria. Bueno, los esperamos. Y bueno, para finalizar, nos despedimos del seminario web. Muchas gracias, Lee, nuevamente. Gracias a ti, Carlos. Y que tengan todos un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos.